Secuencias que marcaron un antes y un después. Guiones estudiados en las escuelas de cine. Estrellas que iluminan el paseo de la fama. El cine de los grandes maestros. Presentado por José Luis García. Cine en blanco y negro. El cine de los que aman el cine. Hola, muy buenas noches, bienvenidos al programa Cine en Blanco y Negro, que a continuación les va a ofrecer la película Calle Mayor, dirigida en el año 1955 por Juan Antonio Bardén. En otras ocasiones ya hemos puesto películas españolas, yo quiero seguir poniéndolas. Hemos puesto una de Luis García Berlanga, Calabuch, ahora ponemos una de Bardén, quisiera poner otra de Fernando Fernán Gómez, de Florian Rey, en fin, de muchos cineastas, naturalmente, de Carlos Saura, para que en este programa vayamos alternando de vez en cuando. Y bueno, yo creo que Calle Mayor es una de las grandes películas de su tiempo en el cine español de los años 50. Sin duda alguna, cuando íbamos al cine y antes veíamos El Nodo, nos encontrábamos con una España un poco como que no existía, un poco extraña, en donde nunca pasaba nada. En cambio, uno ve ahora, pasados los años, Calle Mayor, y esto sí que es el nodo de lo que era España en esa época, no ya porque fuera la vida provinciana, sino del mundo que rodeaba a los españoles. En las calles ponía se prohíbe pegar anuncios, la gente tomaba un Manhattan porque era lo que estaba de moda. Es decir, que estábamos ante un mundo distinto del que veíamos en El Nodo. Juan Antonio Bardén es uno de los más grandes cineastas que ha dado nuestro país. Empezó justo su carrera a la limón con Berlanga, haciendo la película Esa pareja feliz, una película ya que era crítica sobre la situación, sobre la gente y sobre las relaciones entre las personas. Y a partir de ahí empieza una carrera extraordinaria. Yo creo que Calle Mayor, probablemente para mí, junto con La venganza, es su mejor trabajo. Es una película además que pudo contar con Beth Sibler, que realmente está magnífica, y pudo rodar en algunos lugares extraordinarios como la ciudad de Cuenca, también rodó en Logroño, una parte en Palencia, y entonces lo que nos da es como leer una página de Azorín. Estamos ante algo realmente de verdad, los trenes son trenes de verdad, las estaciones son estaciones, y luego el trabajo que hace Alarcón en los decorados es magnífico. Ese gran café moderno es un decorado espléndido. E insisto, hasta José Suárez, que entonces en esa época digamos que no tenía buena prensa como gran actor, está fenomenal. Yo creo que todos componen un conjunto que hace que esta película, cuando se vio fuera, pues tuviera críticas estupendas, ganara el premio en Venecia, ni más ni menos, de la crítica internacional, y a punto estuvo de llevarse el León de Oro. Y para hablar de ella tenemos hoy aquí a mi amigo Juan Antonio Porto, que la verías como yo hace tiempo, esta película. Pues la vi cuando la estrenaron. Y en infinidad de cineclubs luego, supongo. Sí, muchas veces, la vi muchas veces. Me acuerdo incluso que una vez la presenté y hubo una discusión tremenda. Algo que se dijo ya desde una perspectiva conformista, que España no era así, que la provincia no era así. Digamos, empieza con una especie de voz en off que de alguna manera se cura en salud, pensando en la censura, ¿no? Y que dice algo así como que esta es una provincia de cualquier país, cualquier provincia de cualquier país. Esto me recuerda algo que ya cité una vez, ¿no? A una acotación de Jardiel Poncela a una de sus obras teatrales, la acción en un lugar imaginario, al fondo el Pilar de Zaragoza. Entonces, me parece que es una película muy española. Tú has citado a Azorín y yo creo que el que hay que citar es a Clarín.
La Regenta, que es una de las grandes novelas de la historia de la humanidad, de la literatura universal, es una novela de la provincia. Y de alguna manera le pasa lo mismo de lo que fue acusado Bardem. Es decir, en la provincia también hay gente decente, hay gente trabajadora, hay gente culta. Y yo que soy provinciano, y a mucha honra, soy de La Coruña y no lo digo por presumir, es un hecho comprobable, puedo sacar el carnet de identidad. Yo recuerdo que sí pasaban estas cosas que pasaban, que las señoras iban a misa con velo, por ejemplo, pero también pasaba que había quien tenía libros prohibidos y te los prestaba. Y después además se debatían los libros prohibidos. Uno por instinto se estaba buscando a gente como uno, como el que uno quería ser. Entonces a mí me parece que Clarín también hace como Bardem. Clarín en La Regenta, como si dijéramos, escoge los sectores sociales que son el fondo de la novela. Pero Vetusta, que es una ciudad episcopal, también es una ciudad universitaria, y si lo sabrá Clarín, que era profesor de la universidad. Y sin embargo no hay la menor referencia a la universidad, ni hay la menor referencia al mundo obrero. Cuando en Asturias, digamos, el mundo obrero es el mundo de los mineros, que son los primeros a la hora de las reivindicaciones laborales. Pues tampoco sale. ¿Por qué? Porque de alguna manera se propone una tesis y tiene que escoger, digamos, los elementos con los que plantearla. Esto mismo le pasa a Bardem y sin embargo no fue bien comprendido. Ahí están las críticas que lo acusaban eso, de falsificar, de ver solo el lado negativo, etcétera, etcétera, esas cosas. Que la crítica debe ser, pero debe ser constructiva, y yo creo que toda crítica era es la constructiva. famosa. Bueno, la heroica ciudad dormía la siesta. Así empieza y ya lo deja sentado donde estamos. Bueno, aquí empieza de otra manera porque empieza Sí. por la mañana, no es Sí, a la hora sí. de la siesta. Natibel Preciado, muy buena. Hola. Bueno, y creo que además en esta película, inspirada lejanamente en La señorita de Trevélez o de Trevélez, de niño decíamos Trevélez, ahora se dice de Trevélez, de Carlos Arnichet, creo que hay un personaje clarísimamente importante. Y doña Rosita la soltera de Lorca, casi, ¿no? ¿Qué es esto? Y yo creo que el personaje que hace Betsy Blair, Isabel, es una maravilla. Sí. Y visto ahora Yo creo que mujer... es el gran acierto de Bardem es haber elegido esa actriz que la sacó un poco forzada de Cannes, la encontró en Cannes y dijo, pues esta es la mía y es magnífica. Yo cada vez que veo esta película, que la he visto también bastantes veces, me produce cada vez más una sensación pues, asfixiante, porque a mí me hace valorar, la he visto con jóvenes también, para que me dijeran qué les había parecido y claro, no dan crédito, ¿no? Empiezan a echar cuentas y dicen, ¿cómo es posible que en España pasaran estas cosas? Yo me alegro mucho de no haber vivido esa época en esas circunstancias. Yo había nacido, pero no he vivido ni ahí, ni en esas circunstancias, ni tengo nada que ver con ese mundo. Y entonces eso te hace valorar mucho la libertad. Ver esta historia, yo se la recomiendo a la gente joven, que aprendan a valorar lo que es la libertad. La libertad, una dictadura no es que te quite la libertad porque te metan en la cárcel por tus ideas políticas, no es solo eso, que lo es. No es que te puedan fusilar, que lo es que la vida cotidiana se hace asfixiante, porque la falta de libertad no es más que no poder ir a los sitios que quieres, tener los amigos que quieres, decir lo que te parece, reunirte, o sea, estar privada de, sobre todo las mujeres, como se ve en este caso, pero pasa un poco con todos, porque incluso el propio protagonista se siente forzado por la situación, ¿no? Entonces, es bueno ver esta película en estos momentos, primero porque sigue teniendo encanto cinematográfico mucho, porque ella es magnífica, porque a mí me parece que coincido contigo naturalmente, que es la mejor película de Bardem, y aunque es una historia siniestra, está tan bien contada cinematográficamente y me parece que está todo tan logrado que sobre todo hay además lección moral. La libertad es lo contrario a esto, que se valore. Eso es. Bueno, hay que decir, por si ustedes no lo saben, que durante el rodaje de esta película Bardem fue detenido y estuvo en la cárcel. Y gracias a que Betsy Blair movió todos los hilos que podía mover, porque era una estrella internacional y era con mucho conocimiento de personalidades en Hollywood,
Estuvo como 15 días y solo pudo comunicarse ella con Bardem y le dijo que no toque nadie ni un metro de la película, que nadie ruede nada, porque si no estamos perdidos. Y gracias a eso lo hizo ella. Incluso Chaplin creo que intervino para liberarle. Mandó un telegrama a Chaplin. Señor Pruneda, muy buenas buenas noches. ¿Usted recuerda cuando la vio, esta película? Pues más o De menos. chavalín, de sí, chico. sí. Era una película española extraña. Ya lo siento, ya no era tan niño. Ya me hubiera gustado ser más niño, pero ya no lo era. O sea, yo cuando vi esta película, pues lamentablemente, pero ya estaba en la universidad. O sea, que estas cosas, por un lado las entendía más y por otro lado me dolían también más. Pero bueno, ambas cosas a dos. Yo quería ser muy rápido, o sea, y entonces hay 3 cosas o 4 de esta película que realmente siguen teniendo una plena vigencia. Lo primero es una de las películas más crueles que he visto yo en muchos años. O sea, tú hablabas, Natibel, de película siniestra. Yo creo que la palabra es cruel. Y además es cruel, y luego podemos hablar de eso, es cruel intencionadamente por Bardem. Porque de hecho el personaje de Arniches, Florita, despierta un poco más de antipatía que no de Sibler. Lo segundo que quería decir es que prácticamente 30 y tantos años después, casi 35 años desde que se rodó, tiene una frescura admirable. Y se ve hoy con una... Mejor casi que entonces. O sea, es la sensación que una gran película llega a transmitir con el paso del tiempo. La tercera cosa es que hay un prodigio que es Beth Sibler, que era una persona, digamos, que nunca había hecho cosas en Estados Unidos, pero no era demasiado conocida, hasta que Ian Kelly llega casi a imponerla en Marty. Ella tenía muchos problemas con el Comité de Actividades Antiamericanas y prácticamente, y por eso no ha hecho carrera en Estados Unidos, prácticamente no estaba vetada, estaba en una lista negra. Y viene a Europa y hace Delfini y hace Il Grido y tiene una sensibilidad maravillosa y creo que eso es uno de los grandes bases de esta película. Y la última cosa, y me sorprende mucho, hoy incluso, más casi que entonces, es que es un producto industrial fastuoso esta película. Es como cuando ves una película y dices, aquí hay una industria detrás. Bueno, pues que en esta película hay una industria detrás. O sea, era Cesáreo González, Suevia Films, y todos sabemos lo que era Suevia Films. Pero aquí da una sensación, una fotografía prodigiosa, unos decorados que tú decías sensacionales, un elenco de actores. Bueno, esas son 4 cosas que hacen que esta película todavía hoy, en 2010, estemos hablando de ella casi con una... La fotografía de Kelber, que es una maravilla, la música de Cosman, que es una maravilla la música, ese tema con el que empieza la película y que la acompaña a ella, que es magnífica. Esa es la sensación. Bueno, pues vamos a ver una de las mejores películas del cine español, que es Calle Mayor, tuvo una enorme repercusión y además yo creo que comparte la mejor... la zona alta de la trilogía de Bardem. Bardem hace un estudio sobre la ciudad, la universidad, pero la capital, que es Muerte de un ciclista. Luego se va y hace la provincia. Dice, en la provincia se está muy bien, es lo mejor. Lo mejor es el campo. Y la tercera que hace es en el campo, que es Los Segadores, que se llamó La Venganza. Y es donde ahí, en una mancha maravillosa, en colores extraordinarios, hace otra película deslumbrante. Yo creo que merece este homenaje, porque Bardem, además de ser un director de una marcada línea ideológica, es que era un magnífico director de cine. Y en esta película se ve lo que dices tú de la producción. Hay unas secuencias en una procesión que hay que rodar eso de noche, con todos los pasos, la gente, que es como una producción. Así que con todos ustedes, y sin más dilación, Calle Mayor de Juan Antonio Bardem. Decía que la película La Rueda de Bardem en el año 1955, la película es del 56, pero La Rueda del 55 es un ambiente además muy crispado. Hay un problema murió o le mataron Matías Montero, bueno, salen de la universidad, Matías rectores. Montero no. Matías, ¿cómo se llamaba? Un chico, un universitario. El padre de Lara Polop.
Sí, pero no me acuerdo. Era el Había padre de Lara un Pollock. estudiante. Sí, 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 en la calle, en Serrano Jover o por ahí, Sí. en Argüelles, me acuerdo Bueno, hubo un lío perfectamente. tremendo. Entran Hubo en la un lío, cárcel sí, muchos. sí, que nunca se supo. Sánchez Dragó, muchos de estos Sí, caen sí, sí, todos. bueno. Y 56, sí. sí, sí. cierto. Y entonces este es el momento de Calle Mayor y claro, y Bardem, que no Por supuesto. oculta lo que es llevado a la Dirección General de Seguridad mientras está rodando la película, en fin. Bueno, pues y además de esos, pues las tropas francesas, por ejemplo, abandonan Vietnam en el año 56 y Franco concede la Gran Cruz de Isabel la Católica al fundador del Opus, don José María Escrivá de Balaguer. Todo esto es el momento en que se está rodando la película. Marqués de Peralta. Sí, Marqués de Peralta. La actriz Grace Kelly contrae matrimonio religioso con el príncipe Rainiero de Mónaco. Y bueno, esto es uno de los grandes acontecimientos, digamos, de lo que es cultura y sociedad, si la podíamos llamar así entonces, ¿no? Rocky Marciano es el campeón de los pesos pesados, se retira invicto del boxeo tras 49 victorias seguidas, que eso no lo había hecho nadie ni lo ha vuelto a hacer. Festival de Cannes premia al documental largometraje de Jacques Cousteau, El mundo del silencio. El ayudante de dirección o codirector era Louis Malle de esa película. Y bueno, el premio especial del jurado es para otro documental. Estamos en la época de los documentales. El misterio Picasso, de Henri-Georges Clouzot. Una película estupenda que ha quedado un testimonio de lo que fue Picasso. Maravilloso. Se le ve pintar, de verdad, crear, improvisar. Se le ve pintar en cristal. Claro, en cristal. Es la única manera de poderlo ver, ¿no? Maravilloso. Era estupendo, ¿no? Por cierto, en aquel festival había una película extraordinaria que no se llevó nada, que era Vértigo de Alfred Hitchcock. También había ido al Festival de San Sebastián con La muerte en los talones y no se llevó nada. Hitchcock no tuvo suerte ni con los festivales, ni con los Oscars, ni con nada. Y hoy pues es uno de los más grandes creadores del siglo XX, ¿no? Bueno, y también es premiado otro documental como mejor cortometraje, que es El Globo Rojo, de Albert Lamorís. O sea que fue el pleno de los documentales en aquel año, ¿no? Digamos ya, pues, para terminar un poco, que en Budapest se produce un gran alzamiento popular contra el Partido Comunista y la presencia de las tropas soviéticas, es la entrada de los tanques y toda aquella historia, naturalmente en Hungría. España anuncia la retirada de 4 atletas en los Juegos Olímpicos como protesta por la invasión de esos tanques en Hungría, y entonces no pueden ir, es la Olimpiada de Melbourne, y no van. Y digamos nada, como noticia terrible para los españoles, pues que ese año muere en Madrid Pío Baroja, autor de un centenar de novelas, algunas de las mejores que se han escrito en el siglo XX y en la narrativa española. Baroja es un gigante y un titán de la literatura. Y un hermosísimo libro sobre el cine. Sí, bueno, claro, yo creo que de todo. Es decir, un viejo que reflexiona sobre sus experiencias como espectador. Ten en cuenta que eso les pasa a muchos, porque también le pasa a Zorín. Se pone a escribir de cine en ABC y hace unas críticas muy modernas, porque habla de cómo camina Gary Cooper, cosa que luego que ayer de Cinema va a empezar a hablar de la fisicidad de los actores. Entonces, bueno, pero aparte de eso, Baroja, fíjate, el árbol de la Lo que pasa es que Calle de Cinema habla de que el que anda bien es Henry Fonda, lo cual es cierto. Y Robert Mitchum. Sí, sí. Que no te lo pierdas. Bueno, pues vamos a hablar de la película de Juan Antonio Bardem, que no es La heroica ciudad se despertaba, sino que es un amanecer, una broma cruel, muy bien filmado ya ese amanecer, las calles húmedas las han regado, si es que no ha llovido, que no lo creo, están regadas, bueno, y hacen la broma a ese profesor, Don Tomás. a don Tomás, y ese es el arranque. Por cierto, tú hablabas de la novela de Clarín, ¿no?, de La Regenta. Pero hay una donde el tema de la mujer está todavía, yo creo, solo el tema de la mujer, no como novela, pero está todavía mejor tocado, que es Pérez de Ayala en Tigre Juan. Sí. Ahí el tema de la mujer y también el mundo de la provincia. Lo que pasa es que ahí no se llama Vetusta, se llama Pilares. Pilares. Oviedo, ¿no? Sí, sí. Entonces esta ciudad podría ser Pilares o Vetusta. Es un acierto que sean 3 ciudades. Y dos asturianos. Sí, sí. Es curioso. Pero es curioso que hay unos planos en esta ciudad que son Palencia, luego otros planos que son Cuenca, las casas colgadas, todos los exteriores así. y otras de Logroño, planos, la calle Mayor, calle con las Mayor. carteleras de las películas que están poniendo, con los anuncios, con las ópticas. Luego está Logroño, digamos, que es donde quizá la calle Mayor propiamente, esos portales son de, Son de los- Logroño. son De Logroño. Yo he estado hace poco en Logroño y recuerdo algunos planos me recuerdan Sí, porque perfectamente no ha el ambiente cambiado, que hay además en esas Logroño. zonas No ha cambiado mucho, no ¿no? han evolucionado. Y bueno, con el buen sabor de boca que nos ha dejado esta maravillosa actriz, porque a mí me parece fantástica, Betsy Blair,
Yo diría, por ponerle alguna pequeña, en mi opinión, ¿no? Sí. A mí me hubiera gustado más que el protagonista fuera Yves Massag en vez de José Suárez. Me gusta mucho, me hubiera gustado más cambiar los papeles, ¿no? Lo que Y pasa- dejar la voz de la conciencia a José Suárez, que es más solemne, Sí, y el lo que otro que pasa me que parece un magnífico actor. Es un magnífico actor, pero su voz es la de Fernando Rey. Sí, sí. Es Sí, Fernando está Rey, doblado. que eso es lo que... Igual que está doblado el profesor, don Tomás es Teófilo Martínez. Esos están doblados, son extranjeros. Vaya voz, Teófilo. Bueno, vaya voz, extranjeros. pero qué buena interpretación Oh, hace está estupendo, Federico no, muy bien. Sánchez, por Sí, sí. cierto. Federico Sánchez. Que le quitaron, en el sindicato le quitaron el nombre, ¿no? Dijeron, bueno, ya Claro, está bien de bromas, es que Federico Sánchez, es el que le saca de la cárcel, Jorge Semprún. que era Claro, Jorge Semprún, claro, que sí. compañero de fatigas Claro. de Bardem, y le hizo el homenaje, pero luego quitaron el apellido, ¿no? Pero es un poco la conciencia del golfo, de estos golfos siniestros. Son realmente desagradables los tipos, realmente la pandillita Bueno, siniestra, pero, esas risas que esas todavía las continuas, tengo aquí, que no puedo soportarlo. Realmente te hace apasionarte mucho esta película, ¿no? Ahí, Tomar pues, muchos partidos. tiene un precedente inmediato. Yo no sé si que es efectivamente, porque los amigos sí salen también en la obra de Arniches, me parece, llamaba algo así como el Club de la Guasa o el Guasa Club, algo parecido. Pero el precedente más inmediato, claro, es de 2-3 años antes, es I Vitelloni de Fellini, donde prácticamente está el mismo tipo es de curioso gente. porque en ese tiempo está il Vitelloni y ya no son las bromas, incluso el reírse de una mujer por una apuesta es Por las ejemplo. maniobras del amor de René Clair. De René Gerard Clair, en Philippe otro- y Michel Morgan en otro hacen una tono apuesta, distinto. tiran Sí, en un sí, sombrero, claro, a ver, nombres claro, de mujeres, la claro. que salga tú vas a hacer... estaba muy en la época y que Sí, sí. lo que pasa es que la visión de René Clair al final es tremenda también, Es- porque al final se suicida. Ya, Había un claro. final alternativo. Ella es un suicidio lo que hacen, porque cuando Federico le dice, vámonos, incluso yo a veces acariciar la idea que digas... Me voy con este que me gusta más. No, sí, no, y que me va a ayudar y voy a una Claro. ciudad y voy Y a ver otras de cosas. hecho, la presencia Y de eso ella es- en la estación parece que va por ese camino, ¿no? O sea, ahí hay un cierto engaño, si quieres, de Bardem, porque... No podía renunciar al plano final en la Exacto, ventana. exacto. No se Y podía entonces, de la misma manera que nos engaña cuando hay un fundido, cuando está de repente José Suárez mirando el río, funde, y uno piensa, ya está, ese se va a tirar al río. Sin embargo, después vuelve a aparecer, digamos, así, con muy mala cara, barbudo, mal afeitado y tal, En así, Cuenca. en un plano fugaz y demás. Y dice, anda, pues no se ha Cuenca matado. fondo. Pero no vuelve a aparecer en la película. Yo No sé, sabemos qué fue de él, sí. yo no sé si Cuando es él que huye la- de su amigo y le va llamando, eso es Cuenca, que es la sí, parte, toda esa parte la es parte Cuenca. de arriba de Cuenca, y Toda tenía la una parte casa de González Ruano. Yo creo que sale en uno de los planos. Y después ahí se Antonito va. Pérez, Sí, que y fue- que entonces fue el que la compró. es una buena idea que desaparezca ese personaje. Claro. No que salga no, ni con barba, sino que no se sepa que qué no ha se pasado con sepa, él. que no Se ha se ido a sepa. Madrid, ha No, dejado el trabajo, porque, se claro, ha o sea, suicidado. exacto, esa es la cuestión. Porque quizá tú tienes algo de razón. Lo que pasa es que él ha buscado también que Suárez, que físicamente no fuera un personaje agradable. Suárez no es en ningún momento Bueno, un pero personaje en esa agradable, época ¿no? se interpreta que era un guaperas, galán, ¿no? era- Un galán. eso un estamos de acuerdo, poco eso- cursi, ¿no? Pero Sí, sí, desde sí, la pero vamos, perspectiva está- actual, pero era un está, galán. sí. El otro es mucho más atractivo porque es mucho más moderno y a Es mí me más parece... intelectual. Bueno, por supuesto. Y es pero buena la- gente, ¿no? Buena persona. La conciencia, digamos, debe ser bella, ¿no? Y entonces ahí queda Tendría que claro. haberse llamado Juan, Ya. no Federico, el personaje, claro, Sí. porque es el Juan de Bardem de todas sus películas. El hombre que Es el tomaba alter ego. Sí, sí, conciencia eso siempre. está claro. Alter ego. Y ahí además es el que le hace decir ciertas cosas, como cuando vuelve la segunda vez, dice, no, Madrid, la capital, aquello, no, la verdad está aquí, estas cosas que le gusta mucho que le gustaba hacer mucho a Bardem. Hay un experimento maravilloso en esta película, yo lo he hecho, o sea, es verla muda. Oye, Muda es una película sensacional. La entiendes perfectamente. No necesita demasiado de cosas. Es que digo esto porque me da la impresión de que siempre le ha pasado a Bardem que no confiaba demasiado en la fuerza de la imagen.
y tiene imágenes maravillosas, pero es como si en su interior hubiera un cierto grado de desconfianza. Y entonces necesita un guión o unos diálogos que la apoyan mucho en todos esos mensajes que él lanza. Yo le dije hace ya, no sé, te hablo 20 años, y le dije a Bardem, a mí lo que más me ha gustado nunca de tu cine, si yo tuviera que cortar el trozo de todo el cine tuyo que está en Calle Mayor, y yo creo que es lo que a ti más te tiene que gustar, ¿qué? Me dijo, una señora en una cama con 2 entradas de cine. Yo creo que eso es lo mejor, porque ese eres tú en estado puro. Y cuando esa chica tiene las 2 entradas que ha ido al cine, que lo fácil hubiera sido verlos en el cine, y dice, no, la fila, tarde, la fila, pues la tengo yo aquí apuntada, además, porque siempre, el día 27 del 10 del 55, 27 de octubre del 55, a la sesión de tarde. Eso es la soledad, eso es la provincia, esa es la chica, es el personaje. Eso es el fetichismo. La cinefilia de Bardem, que la tenía, es todo. Y entonces, por eso ahí confiaba. Lo que pasa que algunas cosas, por ejemplo, cuando está en la biblioteca, remarca demasiado, claro, la ideología y lo que tiene que decir el personaje que viene de Madrid. Pasa que el actor está bueno, lo dice también, pasa también que está muy bien ese actor, es que está muy bien. Es verdad. A él le gustaban los actores franceses, en Nunca pasa nada también coge ese tipo de actores porque a él le parecía que las cosas, digamos, más, entre comillas, trascendentes, ellos las decían mejor que los españoles. Que los españoles, además de ser trascendentes, me comentaba a mí, le ponían su rayado, ¿entiendes? Con lo cual, es una cierta tendencia a enfatizar, digamos, ¿no? Y eso un poco empalagoso, sí. Cuando enfatiza demasiado es un poco empalagoso. Algunos detalles bonitos, bueno, el velo, que ya has comentado. Digo porque está de actualidad y que piensen, que no nos pongamos muy arrogantes, ¿no? Que hemos dejado esto hace 50 años, menos, no, y mucho después. El velo, la hucha del domo, es muy divertido ver la hucha, la limosna para los negritos. Y cómo la agita la niña para que se acuerde que hay que echar. De que hay que echar, sí. El velo que además, digamos, no solo era para ir a misa con las mujeres con la cabeza cubierta, era un signo de clase social. Porque había velos y velos. Había velos y velos y había velos y pañuelos. Es decir, la mujer popular no tenía velo. Tenía el hijab. Exactamente. Tenía, digamos, el pañuelo. Pero estaba clarísimo que ninguna mujer entraba en una iglesia sin cubrirse. Yo recuerdo ver que debía de tener que entrar sin ir prevenida y le pidió al marido el pañuelo del bolsillo. Para ponérselo aquí. Lo desdobló y se lo puso. Como había gente que se lo ponía al fútbol cuando hacía sol, con 4 nudos de la de... Se ponían con 4 nudos. Sí. Bueno, y está la procesión. ¿Cómo es esa procesión? Con la Julia Delgado, claro, diciendo, pero usted forma parte de esto, ¿no? Pero es muy bonita la idea de que sea cuando le está diciendo en la puesta, te quiero, que sea en ese momento mágico. No, y qué bien juega, con la trompetería para que no... Es decir, contrariamente, ahí sí cree en la imagen. Ahí sí, claro. Ahí sí cree en la imagen. Porque no oímos lo que le está diciendo, pero en cambio nos lo podemos imaginar. Y tener que imaginarnos exige una participación como espectador muy superior a que lo oigamos. Tenemos que convertirnos en co-guionistas e inventarnos los diálogos que no oímos. Está maravillosamente jugado la trompetería, ¿no? Cree en la imagen más veces, porque las procesiones de los curas que atraviesan el campo, esa sensación de rutina... Obviamente es una ciudad que tiene un seminario claro, grande y el tren se escapa y nadie se puede escapar. Don Tomás, a Federico, el personaje Conciencia, le cuenta 3 de las características que conforman su ciudad, a la que quiere mucho. Las campanas de la catedral, los seminaristas en fila de la 3 paseando en el crepúsculo y el paseo de la calle Mayor. Por cierto, también en la Regenta, cuando canta alguien a Vetusta, dice que las 3 notabilidades de la ciudad son la torre de la gótica de la catedral,
el Paseo de los Curas en el Parque de San Francisco, que de verdad se llama el Bombé. El Bombé, el campo de Yo San Francisco. en el año 56 era estudiante de Filosofía y Letras en la Universidad ¿Sabes por qué se de llama el Oviedo. Bombé? No lo sabe casi nadie. El Bombé es en la parte de arriba del campo de San Francisco, Sí. porque había unos coches de caballos que paseaban y tenían la parte de arriba, lo llamaban lo del Bombé, porque iban cubiertos. Como la capota. Pero en el paseo lo quitaban. Ya. Y entonces, para que se vieran las caras de la gente y se cruzaban Ya. en ese paseo. Se sigue llamando el Bombé, eso, campo de San Francisco. Y digamos la tercera notabilidad era la regenta. ¿eh? Bueno, pero aquí al contrario, en la regenta, según cuenta Clarín, venían de las aldeas lejanas a la capital para ver a la regenta lo guapa que era cuando acudía a misa. Cuando acudía a misa por la mañana. Aquí a esta chica no. Al contrario, sus amigas con una crueldad enorme le dicen siempre, oye, ya, chica, oye, nos hemos enterado, este es tu novio. Entonces, esa cosa terrible. terrible. ¿no? Que eso sí que es cruel. ¿eh? Pabilate, que si no te vas a quedar como la mojama, se te pasa el arroz, en fin, son unas expresiones Y ella, digamos, terroríficas. qué bonito es cuando escupe, cuando vomita todo eso que lleva dentro contándoselo a él. ¿eh? Es decir, Ella de pronto él no lo sabe, bueno, sí lo sabe, empieza a sospecharlo, porque él yo creo que se salva. En off, después de la palabra fin, se da cuenta que ha sido una bestia, sin Pero sentimientos. yo creo que se ha dado cuenta antes. Lo que pasa es que tiene el personaje es de una cobardía. No, es un terrible. atavismo con los amigos. Hombre, Ahora, claro, ¿cómo le digo o sea, yo a mis amigos que yo me he echado para atrás? Ya no soy un hombre La valiente. primera reacción cuando Federico vuelve y le quiere convencer y demás, y la primera reacción, ¿en qué es? Es casi que los amigos le ayuden a quedarse liberado de su promesa o de este intento de noviazgo. Y dice, sí, el doctor, el no sé qué y tal. Y los amigos, claro, cuando van allí es cuando le dicen que ni de broma, en ese sentido ni... No Y él quieren se saber les- nada. se les Y ocurre es cuando entonces tiene que hacer el otro recurso, claro, él es consciente de eso. Sí, pero digamos, yo creo que después de la palabra fin se salva, no se salvan los amigos. No, yo creo que él tampoco se Yo salva creo que mucho, no se porque salva. o bien... Yo estoy con Natibel, ¿no? O bien No. se Cobarde. enfrenta a la situación, o bien dice, bueno, yo a esta chica no le puedo hacer esto y en realidad pues la quiero porque dice, tengo cariño, tal, claro. Es muy importante el papel de la prostituta con De la que Tonia, él está, o sí, que es Dora genial, es genial, Sí, que es- porque las mujeres en esta película son víctimas, evidentemente, pero son víctimas honrosas. Yo creo que son más valientes, mucho más valientes que todos los hombres de la película, ¿no? Todos los Completamente de personajes. acuerdo. Entonces, la mujer, la prostituta es genial, es una mujer con fuerza y con valor, no puede hacer nada, porque en aquella época poco se podía hacer para liberarse de ese yugo que tenía encima. Lo que no se entiende es cómo Federico, que es el tipo que ve con claridad, no le dice a él, pero ¿cuál es el problema? ¿Que no la quieres? ¿Pero quién quiere a alguien aquí? Nadie quiere a nadie. Ninguno de tus amigos está enamorado de su mujer. ¿Cuál es el problema? No tienes ningún problema. Te casas, es una chica que tiene una posición, su padre era de esto y déjate de historia. ¿O es que estás buscando el amor de lo mismo que te está diciendo ella que es No, mentira? No, él Las quiere películas casarse con una americanas. rica. No, Ah, él ya no, es se más o menos casa, rica. él no se casa por el qué dirán. Esa es la miseria del Sí, sí, personaje. Por eso que te digo que No él se es un casa porque, cobarde. claro, pues un cobarde porque dice, si me caso con esta van a decir que está pasada de rosca, Claro. que estaba solterona, que es mayor, es mayor que él, total, son 12 años, es más dice, 2 yo años con mayor esta que él, le encantaría, porque es una mujer francamente agradable, hay con una pinta cosa de que no lista. has dicho que también me parece fundamental, que no tiene tanto dinero. Bueno, claro, exacto. claro. Sí. Eso es Pero si tiene dinero no hay ningún problema, porque No, él está exacto, buscando braguetazo, exacto. sin la menor duda. Sí. Bueno, pero hay una cosa curiosa, vista ahora la película, por lo menos me ocurre a mí, y es que cuando él va a la iglesia, ella se da cuenta de que está él y nace la esperanza de que ha ido por verla a ella está guapísima. A mí es que me parece que es muy atractiva y tiene unos ojos Pero es que que ella se está muy iluminan. guapa. Cuando él está detrás, en ese plano que ella está, sabiendo que él está detrás, que ha habido, claro, por eso la alarga Bardem, porque sabe que está. Es impresionante. Es muy se, ha expresiva. se ha encendido por dentro, ¿no? Es que está como encendida. Le sale la luz por los ojos, como si tuviera bombillitas Sí, sí, por sí, dentro. sí, sí. Es maravillosa. Y entonces de repente dices, es una chica
guapa, porque Es que te parece en- guapa, atractiva, inteligente, Pero ¿a dónde- con la que puedes hablar ¿Qué más maravillas. quieres, Claro, desgraciado? dice, pero ¿qué más vas a buscar? En ningún momento aparece como una mujer fea. No, no, no. Perdona, Antonio. No, no. No, eso Es que esa No es es la una clave. mujer arrebatadora, pero es una mujer muy agradable, con una expresividad en, No, y en después los además ojos. es inteligente, quiero decir, y probablemente no hay mayor belleza que la inteligencia. Lo sexy está en la inteligencia. Exacto, claro, exacto. es así. decir, Ese atractivo es el que produce eso. ¿Cómo, digamos, en un alarde de sinceridad con el hombre al que quiere y que cree que la quiere a ella, le va contando toda su frustración que se acabó? Se lo vuelve a decir a Federico al final, donde se pasaban los bailes, pero ahora bailaré toda la noche con Juan. Eso Aquí, ya en pasó esta silla. en esta silla. Que eso yo, digamos, eso sí lo he vivido. Las sillas alrededor y las chicas, en algún caso con la madre, es una cosa verdaderamente terrible. Lo dice muy bien Tony. Es el destino de la mujer, esperar. Yo el placer de ver esta película, que supongo que también le pasará a gente muchísimo más joven que yo, es haberme librado por un poquito así de ese destino fatal, es decir, el hecho de vivir en Madrid, de tener un poquito, de ser un poquito más joven, de haberme perdido esa tragedia de época, que fue la más dura, yo creo, y la más cruel del franquismo, luego ya fue otra historia. Pues me complace mucho verlo, porque digo, esa valoración de lo que tenemos y de lo que tuvimos después, que fue una cierta lucha. Ahí empezó la primera oposición al franquismo radical, lo has dicho tú, José Luis, que fue cuando hubo movimientos estudiantiles universitarios y metieron en masa a Sánchez Montero, a Mújica, a Dragó, a toda esa gente de esa generación, terminaron en la Mújica cárcel. recuerdo que decía el periódico porque tenía las obras completas de Pablo Neruda. Bueno, claro. Eso está en las hemeroteca. Que leer a Pablo Neruda, pues Lo que no queda claro, vista la película, es de qué se conocen los dos amigos. Porque este parece que es un intelectual, tiene una revista cultural que puede ser Ínsula o un equivalente. Las letras son parecidas a la revista Ínsula, pero el personaje de este que trabaja en el banco, que se supone que lo conoce de Madrid y le han trasladado a la sucursal de la... No parece que sean amigos de la facultad o amigos... Suelen ser amigos de la pensión. De la pensión de Madrid. De Madrid. Sería de Madrid, exactamente. Exacto. Porque no tienes razón, José Luis, porque no hay una... Es decir, no son que uno... Piensas, Federico es un estudiante de filosofía y letras de la época, clarísimamente. El otro podría hacer mucho más derecho, cualquier cosa. Es decir, no habría una relación de universidad. Parece que lo del colegio les quedaría mucho más distante. Él conoce perfectamente, Federico, a ese intelectual de esa ciudad de provincia que le pide que escriba, que vuelva otra vez a colaborar, y el otro no tiene ni idea, parece ser de quién es ese señor, y si lo tiene se ríen de él. O sea que por eso no parece... Es el objeto, digamos, de la broma, y en fin, estas cosas. Yo ese personaje de don Tomás, yo no sé si es un intelectual que se ha rendido en un determinado. Eso es lo que Bueno, quiere eso es decir Juan evidente. Antonio. Y además con un plano muy claro que lo ves bebiendo vino y dice, la ha dejado. Dice, este se pone a beber a las 3 de la tarde y Es lo un deja. superviviente a su propia obra. Yo ya tengo mis obras completas, dice. Ya no va a escribir Ya más. no me meto en más líos. A mí me parece que hay un aspecto que se transmite muy bien en la película y es la sensación del aburrimiento, que me recuerda a algunas novelas de Moravia. Esa sensación de no saber qué hacer en la vida y de que no tienes manera de divertirte de una manera sana, y entonces por eso haces esas atrocidades. Ese es Ibiteloni, Es que es igual, claro. sí. En Bueno, Ibiteloni Moral, se comentó, algún crítico de Cayer le acusó de haberlo copiado, ¿no? Sí, bueno, ha copiado la idea, porque está basada más en Arniche. Sí, pero le acusaron un poquito de plagiario. Sí, a porque hay Bardem escenas en la esa época. estación, también en Ibiteloni iban a la estación, a la gente que se iba a ir. Y juegan con un bote. Me acuerdo que una cita literaria exacta sobre el posible plagio era que los dos jugaban con un bote en la calle. Todos hemos jugado con un bote en la calle y hoy nos quedamos verdaderamente... Es más, No había hay una, botes. había una cosa en Fellini que, por ejemplo, Bardem podía haber tocado y no toca en absoluto, y es
cuando este grupo se ríe de unos obreros que están trabajando en la Laboratorio. carretera. Y al final hay un corte de mangas más por ahí, no me acuerdo de Y le quién llama de ellos, laboratorio. y decía, ¡oh, Laboratorio! laboratorio! Y le hace el corte de mangas. Eso, Y se le estropea el coche, además. Sí, y todos los obreros se echan a correr. exacto. Sí, yo sí, digamos, viendo la película, que tiene unas solicitaciones de altura. Sí recordaba algo que creo que leí en Dostoyevsky, ¿no? Una frase que más o menos decía, me parece que lo dice Alyosha en Los Hermanos Karamazov, el hermano pequeño, el monje, el Staret. Cuando el buen Dios quiere perder a alguien, lo aburre. Que es verdaderamente escalofriante, ¿no? Efectivamente, cuando el buen Dios quiere perder a alguien, para un creyente supongo, lo aburre, porque en cuanto estás aburrido es tremendo, ¿no? También está en Moravia, la Noia, y en Dostoyevsky, de alguna Hay que tener manera, en cuenta que es que Raskolnikov comete el crimen por aburrimiento. Bardem pertenece a una fascinación de generación por el neorrealismo y entonces todo el mundo se mueve más o menos, pero no solo en España, en Italia, en Francia, hacen ese tipo de cine que refleje realmente la sociedad que lo está produciendo en ese momento y entonces, bueno, tienen que coincidir en estas cosas. Eso está fuera de toda duda. Lo que pasa es que aquí la película es muy española, eso es evidente. Habla de todo, cómo va mezclando en el diálogo. Y vamos a ir donde esta tarde, oye, ¿qué crees el Madrid hoy? No sé qué, todo es lo que está pasando. Son las cosas cotidianas. Yo iba a de los decir que al había. principio que no es cierto, es como si ves un periódico amarillento de la época, pero no, porque en los periódicos de la época no se contaban para nada estas cosas. No, es lo que te decía yo del Nodo. Claro. Yo recuerdo que yo veía el Nodo y salvo que a mí me gustaba mucho cuando la página deportiva y la parte de la moda, a mí me gustaba mucho las modas esas de Valenciaga y tal. Y el barco encallado Tú también. tenías la sensación, viendo el Nodo, que no pasaba nada en el mundo. No pasaba nada, todo estaba, bueno, el tifón Anita, las costas de California, tal, pero entonces cuando tú veías una película como Calle Mayor, dices, espera un momento, esto no es lo que yo veo en el Nodo. Yo veo algo que reconozco, la gente va vestida como yo veo a la gente vestida por las calles. Las carteleras de los cines son los mismos que las de mi barrio. La gente, las chicas van a misa y se ponen el velo. Y hay gente que va por la mañana, las beatas que vemos camino del colegio. Empezamos a ver una cosa y dices, oye, esta película tiene algo que ver conmigo. Ya empezó con esa pareja feliz. Sí, claro. Que Berlanga y él. pareja feliz. Esto tiene que ver con nosotros. Pero es que tú hablabas antes de esa sensación de cierta falta de libertad. No, cierta aunque falta no, parezca un poco asfixiante. herejía, fíjate, es una parte importante de esa libertad se notaba mucho más, digamos, en una ciudad como Madrid, en ciertos niveles intelectuales. Lo que sucede es que las ciudades de provincia, salvo alguna honrosa excepción, y había muchas excepciones, pero sobre todo ciudades de provincia del interior, eran, es decir, tú ves hoy estas ciudades, Palencia, Logroño, y no sé si están a 200 kilómetros de la capital o a 700, pero de hecho tienes una sensación de marginación terrible. Yo en una parte de mi infancia las he pasado en un pueblo a 20 y tantos kilómetros de Segovia, y te puedo ser, claro, siempre habría lo que decía Juan Antonio, de que en cierta medida puede ser que hubiera un librero que conocieras y demás, pero estabas como en el fin del mundo. La estepa. Que quede bien claro. Yo estepa. digo que me he librado, pero yo he conocido en esa época, poco después, cuando era niña, pueblos. Fui a un entierro en un pueblo, que no se me olvidará, donde las mujeres hacían de plañideras, se ponían a un lado, yo era una niña pequeña, a mí no me dejaban estar en la parte de los hombres, y las mujeres, de las familiares del muerto, del difunto, hacían de plañideras, como se hace como se hacía en Grecia o en los países árabes en ese momento. Esa sensación, que era el fin del mundo, y era un pueblo de Zamora donde yo Pero yo fíjate fui. que estamos hablando de unos trenes maravillosos. Pueden ser igual del año 56 que de 30 años antes, es igual. Una conferencia de teléfonos entonces te costaba 3 o 4 horas de demora. Aviso de conferencia. Aviso de conferencia. Las carreteras, yo recuerdo, pues no, desde este pueblo, que no quiero decir el nombre, a Madrid, que habrá algo así como 120 kilómetros, tardabas prácticamente 4 horas largas, o sea, porque las carreteras no daban para más. Desde este pueblo de Segovia no había una carretera asfaltada. En cambio, en los trenes, yo recuerdo también de niño, cada uno tenemos nuestros recuerdos, había solidaridad.
por Sí, supuesto. La gente abría Así lo poco las- que tuviera Te y sacaba se chorizo. repartía. Chorizo y la Siempre, hogaza de pan, pero sí. siempre, no es que La casi hogaza. siempre no, Sí. casi siempre no, siempre. Siempre. ¿Ustedes gustan? No, hombre, sí, tenga usted, por favor. Aunque el otro dijera que no, por pudor, cogía la navaja, partía un Y trozo aquí de pan quiere y comía. algo, y aquí quiere algo. Sí, sí. Y había esas Y una Pásame la- gaseosa amarilla, no sé si os Sí, acordáis sí, de la hombre, gaseosa y amarilla. una con bolita. Sí. ¿te acuerdas? Un boliche. El Galicia, un se boliche. bajaba la Dicho bolita. sea de paso, el tren son unos coches de viajeros que ya se retiraron años del servicio, que es una maravilla, que se llamaba el modelo Filadelfia, que es el que aparece en casi todas las películas americanas, con esa plataforma abierta, digamos, que es la que permitía a los presidentes de los Estados Unidos en campaña electoral Salir, saludar a la multitud. cuando en se fin. alejaban. Eso de Lincoln a quien quieras. O sea, está No, muy pero, bien, ¿no? pero todo eso lo que transmitía en esa época era que la gente se metía en un cine, se apagaban las luces y lo que era- estaban viendo era algo distinto. Ya lo dice él aquí. Hombre, y había una contradicción también en Juan Antonio, porque como a mí le gustaba el cine de Hollywood a rabiar, era una cosa, y un enamorado de los musicales, de Fred Astaire, joder, pues Bardem era tremendo. Pero él dice, las cocinas tan limpias, tan relucientes, claro, ese cine, donde, y decía, no, eso es todo Bueno, mentira. Dice, yo todo me mentira. acuerdo, digamos, siendo un niño muy niño, me tuvieron que explicar que aquello era una cocina, porque yo pensaba que era un laboratorio. Abría la puerta Tan y limpia, sacaba la leche. tan blanca. La puerta de una cosa extraña, no tenía fresquera. Pero ni Bardem nada. reconoce en muchos momentos que tiene una gran influencia del cine americano. Dice, no solo Einstein, Bueno, no hombre, solo claro, no, el, el Hollywood le neorrealismo, gustaba y tal, me encanta el cine comprometido. Claro, porque está toda su infancia la ha visto con el cine. hollywoodiense. Y los Aunque- años 30 y el cine musical. Sí. Mamá, vámonos a Hollywood. Todo eso que Siempre, siempre hablaba Bardem, Juan hay Antonio. planos muy sacados de Einstein, siempre. Eso En la- ocurre en La Venganza, ocurre en esta también. En esta, las caras digamos, en la procesión de las exactamente. mujeres, ¿no? Eso es cine ruso, vamos. claro. Ha escogido las caras, Las mismas caras que cuando se el les montaje quema. las ha ordenado Exacto. escrupulosamente, Sí, se ha tomado un trabajo para ordenarlas, la duración de cada cara. Es el cine soviético, con una fuerza que Eso, tenía los claro, planos aquellos claro, de Eisenstein, de no, Diga no Bertov desmerecemos. y todos esos. Claro, Y cuando está la muy bien. venganza, cuando se les quema la cosecha con las llamas, la cara de aquellos tipos, dicen, Dios mío, te producía un verdadero, no sé, congoja, decir, es que han perdido todo, es que, Sí, no, sí, es que no, o sea, no tienen nada, se han quedado en la calle. Eso lo ha hecho siempre muy bien. Y las escenas de la procesión. Yo lo que no termino nunca, y él no te lo explicaba, porque tampoco hay que explicarlo, es a qué va ella a la estación. Bueno. Con la idea Eso es lo de irse a Madrid Irse o de a decirle, Madrid. no puedo irme porque mi vida se ha Pero acabado. llega a ir a la taquilla. Para la incluso, taquilla, ¿eh? ¿a dónde? Le dice él, ¿a dónde quiere usted? Eso es una... Sí, sí. Bueno, la estación o el tren, esa sensación de Ella que huida está siempre hundida. es un sueño para todos los que vivían Claro, en la vida cerrada de la calle Mayor, ¿no? Pero Ella no, iba siempre a la estación. Ella digamos, de vez en decide cuando va a la irse, estación, pero es- el último paso no lo da, no se atreve. Yo también creo como... No se atreve. No, hay una No, pero le falta- gusta ir a la estación Pero para debía de ver haberla que la animado, gente se Federico. va y que la gente es libre y que va en los trenes y viaja, cosa que ella no puede hacer. Por cierto, la despedida, claro, sabiendo que es Cuenca, los despiden como si se fueran a América. ¿eh? Es decir, que... Y era así, ¿eh? Hombre, Pero claro. es que, yo te iba a decir, eso era así. Es que la gente iba a las estaciones a despedir. Es que ahora no va nadie, oye, me voy a Sevilla. Bueno, no, y van 3 o 4. Bueno, oye, y da recuerdos y no te olvides. Y cuando pases tal sitio y tómate las peras. Y no te si tienes asomes a la mucha sed. ventanilla. ¿eh? Claro. Yo recuerdo la carbonilla. el consejo. No, hay la un- carbonilla. Claro, que te metía y el aire te claro, daba. Hay una cosa muy clara. Ella va a ella cuando va a la estación en el momento en que es feliz y entonces parte de esa felicidad sí se puede trasladar al hecho de abrirse al mundo. Y en el fondo es la única vez que les ves a los dos cerca de la estación con una máquina que anda por ahí haciendo maniobras y tal. Y luego vuelve, yo creo, porque es el último rescoldo que tiene también de salir al mundo. Pero ella ha asumido perfectamente. Es un personaje femenino similar a este Don Tomás que también asumió en su día que su Yo sitio creo que estaba la- ahí. es que digamos- La y ella estación se de va a tren quedar es la ahí. antítesis de la calle Mayor, es Completamente. la huida, el viaje, puerta, la es salida, la la puerta. puerta, es la puerta. Yo me acuerdo, tuve una sensación de la gente cuando va a las estaciones o cuando va al puerto. Yo tuve una sensación en un puerto en Odessa
donde la gente no podía salir en aquella época de la ciudad, y se iba al puerto a ver salir a los barcos y a despedirse, y la gente lloraba, porque veían que se podía salir de aquello, pero ellos no. Estaban con una valla. Bueno, a los niños nos llevaban a ver salir los aviones de Barajas. Sí, era... Sí, te imaginabas un mundo, era el futuro. Yo desde mi ventana veía salir y entrar los barcos, Claro. y llegué a conocerlos, el Magallanes. Yo No es entiendo- el Marqués de Comillas, no, es el Yo Magallanes. entiendo que una película que se llama Calle Mayor es imposible al final no sacar esa calle mayor, como la lluvia artificial, ella paseando, la gente riéndose. claro. Pero la película acaba en la estación. El final es la estación. Sí. Es el tren que se va y esta chica se queda. Ahora hay que hacer eso, luego ver el vestido Es una de ella es puesto una- y verla a la ventana. Y que suene la campana de la catedral. Es una película que en el fondo, como tú acabas de decir, tiene hasta 3 finales. O Sí, sea, claro, eso. final estación, final de la película, el que vemos ella claro. mirando, y el famoso plano del casino de ella. Cuando, Sí, bueno, además está bien porque después lo alarga demasiado, pero hay un momento que está la cámara lejos, ella sentada ahí, pequeñita, Al que en siempre la le, silla. a Juan Antonio siempre le decían que si había cogido cosas, hay que decir que su plano final se lo ha cogido Jack Clayton en Los Inocentes, Sí. y se lo ha cogido Amenábar también, es el plano final. Ah, sí. Y la lluvia en las caras, dice, hombre, vamos a decir Pues, también las bueno, cosas. Ese tan plano, abierto está ese plano del salón, fíjate, tiene la misma violencia, la misma exacta, que el último plano de perversidad de Fritz Lang, cuando Edgar G. Robinson ves, se va alejando por ahí. Es de destrucción absoluta. Es la- Tan abierto queda el final que pensó rodar una segunda parte. Siempre pensó, Bardem tuvo la intención de hacer una segunda parte. Yo he leído en viejas entrevistas que cuando se reestrenó la película hace relativamente poco, ¿no? A los 30 años o así, decía que estaban vivos todos los protagonistas, que pensaba hacer la segunda parte porque necesitaba una explicación de qué había sido de esos personajes, Sí, ¿no? eso es- De este que le damos por bien perdido. De alguna manera volvió Nunca pasa nada. Bueno. A hacer eso, que era la historia de aquella chica que venía de una compañía del mundo del espectáculo, enferma, tiene una peritonitis y la tiene que parar en un sitio que era Aranda de Duero, donde rodaron. Sí, sí. Bueno, y se queda unos días, la compañía sigue y esa chica francesa cambia prácticamente la vida, Toda la vida de del toda pueblo. aquella Pero él gente. pensó hacerlo al cabo de los 30 años, Sí, sí. al final. ¿Qué pasaría con esta Eso, Eso, doña digamos, Rosita de la alguna soltera? manera, pensar que es de ellos es un canto de alabanza a la propia película. Es decir, acaba la película y uno sigue con esos personajes, ¿no? Y sigue pensando en los límites que puede tener la crueldad humana. No tiene límites. Es decir, cómo se puede destruir una vida, con qué sadismo, y cómo es posible que eso le dé satisfacción a alguien. alguien. No solo satisfacción, nada de arrepentimiento. No, que va, nada. Estupendo, y luego lo decimos. y todo. Los señores van cantando alegremente o silbando lo de la Blanca Doble, concretamente. Sí, sí. Ay, qué tío. Ay, qué tío, es una historia de la Blanca Doble. Lo del Que me maestro acuerdo. Guerrero. Exactamente, o sea, que era una canción que tiene mucha gracia, porque se utilizaba, ese era el estribillo, Sí, pero- y se utilizaba para meter esa especie de morcillas de actualidad. Yo me acuerdo de una de ellas, todavía como se la estuviera oyendo, vamos. O sea, unos dicen que es Aparicio, otros dicen que Little es mejor, pero la pura verdad es que Torea Camará mejor que los dos. Y entonces el coro repetía lo de ay que tío, ¿no? Sí, que no estaba bien visto Y por la los censura. viajes de la Renfe solo Ay, qué tienen tío, ay, una qué tío, pega. qué puyazo, Exacto. Se sabe cuándo, Pero no se sabe cuándo cuándo salen, llega. pero no se sabe cuándo llega. Entonces, Pero la crueldad que tú dices es amparada en el grupo, es una crueldad de rebaño, de, manada. rebaño, de- claro. muy de rebaño, Uno a muy uno, de Porque uno a seguramente. uno se van viendo Y yo creo destellos que eso que de... acabas de decir, fíjate, es la clave del personaje de José Suárez, Sí, ¿no? claro. De Juan. Es incapaz de salirse del rebaño. Eso es la clave del asunto, ¿no? Es un poco así, pero eso está muy bien. Eso que has dicho, la psicología de ese grupo. Fíjate es- cómo trata a la mujer de su jefe del banco. Bueno, Como, claro. Ahí viene la señora esta y luego dice qué pesada, qué aburrida, ¿no? Claro, pero es esa- Pero la saluda. Hombre, claro. Y ese mundo del casino, del Sí, pueblo. sí, del casino. Y a mí me gusta- el círculo, pero es del casino. circo. Pero es verdad que en esa época estaba de moda decir, vamos a tomarnos un Manhattan. Que se había oído de que había una mezcla que te daban Válido. vermú y whisky, o
o sí, o Bourbon, y se tomaba mucho en las cafeterías de moda. Siempre había una sola por provincia, ¿eh? Bueno, Que se eso sí. podía llamar eso, Florida, Amazonas, Sí. era ese tipo de nombres exóticos que ponían, Miami, ese tipo. Pero en Madrid, que también había eso, se diluía, porque claro, al ser más grande, no era el lugar donde iban, porque el bar moderno este, que es una especie de casa de lenocinio con habitaciones claro. arriba, lo sabe todo el pueblo. No, vamos a ir a la zona vieja, a la parte Pepita. vieja, a la parte vieja, a la parte vieja. Que es venga. Lila Kedrova, que por cierto luego hará Que a mí me ha papel, extrañado, ¿cómo hizo este papel Lila? Que es pues muy con la, pequeño, la coproducción francesa. Sí, sí, eso es lo que... pero luego está hecho protagonistas. ¿Sí? Porque, por ejemplo, ¿No trabajaba en Rocco y sus hermanos? no, ¿Quién era? Catina Pasino. Ah, es como has dicho la griega, No, he ido yo. no, la de Hitchcock, la cortina rasgada, Sí, sí, ahí hacía un sí, papel ahí sí. estupendo. ¿eh? Bueno, a ver, ahora viene lo difícil. Elígeme un plano que no sea el que yo voy a elegir. Bueno, a mí me gusta mucho cómo juega con la silla. Aquí esperaba yo, cuando todavía no sabe, cuando todavía espera bailar toda la noche con Juan, y cómo luego se va a sentar, como si dijéramos, asume su condena, y que lo encuentras además de una injusticia, porque dice, ¿a dónde irá este tío que pueda encontrar una mujer que lo haga más feliz? Que lo quiere, que lo va a mimar, que lo va a tener hecho un pincel, pero ¿a dónde? Quiero decir, Además que si él dice vámonos a Madrid, ella dice pues nos vamos a Madrid, que Sí, se quiere sí, quedar claro, allí. de lo que Aunque diga. ya hemos visto que está el piso más o menos donde vamos a vivir. sí. Y por cierto, me gusta también que no hemos hablado de ello, cuando habla de que en el cine americano hay dos camas, y que por cierto Todo ese es un invento de un padre jesuita, Claro. para que las parejas, aunque estén casadas, no compartan la No, cama. digo, no, que estén casados, que lleven toda la vida casadas como Spencer Tracy. Y sí, pero el código Hays explicita que pueden compartir la misma cama si uno de los dos toca el suelo con un pie. Es decir, si uno de los dos es contorsionista, porque ya me contarás cómo es posible estar... Pero esa fascinación, ¿ves? Está ahí en las películas americanas. Sí, sí. A ver, tú, Nati. Bueno, yo que esa me encanta porque además el pianista de jazz, la música, las luces, me encanta. Bueno, era el plano que yo iba a elegir, elijo otro que es, que no habéis hablado nadie de él, cuando ella se asoma a las escaleras en la casa en construcción, donde empieza a soñar dónde va a estar la habitación de los niños, cómo voy a decorar esto, contraluz, ella... Bueno, la necesidad que tiene ella de sentirse querida y de creerse que este hombre pues la va a querer, esa sensación por su parte de que la fe mueve montañas, que se asoma a la escalera y él le coge de la mano y piensa, en ese momento se le ven las pésimas intenciones, piensa en tirarla incluso, ¿no? Y ella se asoma con una confianza absoluta. O piensa, mira que si se cayera... No, pero está diciendo, bueno, Sí, se sí, cae sí, la No, yo creo que tiene traviesa razón esta. Natibel. Yo creo que sí. se considera Está pensando como una posible salida al problema. si le empujo un poquito, le suelto de la mano, se cae y Hombre, menos problema solución, resuelto. problema resuelto, eso Entonces lo ha ella, pensado él. yo creo que se deja a conciencia, se pone a prueba, decir, bueno, tengo una fe, fíjate, me asomo aquí y no me caigo, porque por la fe que tiene de salir de esa situación, ¿no? Me gusta mucho, aparte de que el plano me parece maravilloso, cómo está filmado, ¿no? Es muy... Y cuando caen las tablas, pues claro, que uno dice... ¿Y para si ti hubiera cuál caído. es? Yo voy a hacer trampas, o sea, voy a cogerte dos situaciones distintas. Coge el del billete de las No, entradas. no, esa no te la voy a Ese coger, es ni tuyo. voy a coger ninguno de los finales. Voy a coger cosas que realmente me gustan mucho de las películas y de esta película concretamente, y es cuando eso que hablábamos de que el Bardem se deja llevar por la imagen. Cualquiera de los momentos musicales de que ella está bailando, sola, por supuesto, con un traje, o cuando está ensayando para el baile del casino. Ese sería uno. Y el otro es mucho más mínimo, que es casi al principio, cuando está en su casa y de repente ves la mañana, ya se ha saludado el día anterior con y hace cosas absolutamente rutinarias. Se mira en el espejo, da de comer al canario o al pájaro que sea, se va a la cocina con un blog como para apuntar lo que hay que comprar o lo que sea. Me parece que eso
está tan definido el personaje que no necesita absolutamente nada más. Y hay una cosa que no hemos dicho, y es que esta chica es mi querida señorita. La vida de provincias, que era la señorita aquella. Y que está, lo único que esa chica luego se va a Madrid, se cambia y era López Vázquez. Pero esta hubiera sido mi querida señorita. Luego la segunda parte de la película la hacen Borao y Jaime de Armiñán. Porque es esta chica de provincias. Es que es igual, las manos. Es que hubiera sido... No, claro, pero va camino porque era lo mismo. Una vida de provincia, una chica que se queda soltera. Todo eso es la misma historia, ¿no? Era evidente que era ese camino a hacer, ¿no? Pero es terrible. Ahora, es curioso, cuando ves la película sabiendo que es la mujer, en esa época estaba casada con Jim Kelly, que no sepa hacer esos pasos de baile, y es la mujer de uno de los mejores bailarines que ha habido, ¿no? No solamente eso, sino que ella había sido bailarina, ¿eh? Claro, pero mira que ella lo hace. Y eso lo hace, lo borda, ¿no? De que no sabe esos ojos tan claros, azulados, esa luz que tiene es una maravilla. Es verdad, dice, no vas a encontrar nunca a nadie más. No, por mucho que mires en esa ciudad. E incluso yo creo que Federico debía haberle dicho, vente conmigo, yo te voy a instalar en tal sitio, te vas a quedar ahí, puedes dar clases en un colegio, puedes hacer cualquier cosa. Yo te presento gente. Claro, te voy a presentar gente. Ella a nivel eso, digamos, está dicho aún sin decirlo. Por eso va a la estación. Lo que pasa es que no se atreve a dar el último paso. No se atreve a dejar a la madre, a dejar a la madre de Bardem. A dejar su destino. La madre de Juan Antonio Bardem. Sí, Matilde Muñoz San Matilde, claro, a dejar su destino. Está muy bien, muy bien. Esto está claro que ella tiene unas ataduras ahí en ese momento que no se puede liberar. Y en ese momento ella tenía 33 años, la película hace que tiene 35. Es terrible pensar que a los 35 años, en ese sitio, esta persona está acabada. Es lo que llamamos ahora en la modernidad el reloj biológico, ¿no? Sí, que para una mujer funciona de una manera implacable porque ella dice, voy a tener un hijo con 36 años. Por eso yo digo que hizo horrible. Mucho por la liberación de la mujer. Las películas de mujeres de Bette Davis y de Joan Crawford y Bárbara Stanwyck veían eso en una ciudad de provincia de esta mata al marido. Claro. Pero hombre, ¿cómo? Las Boom Pizza, esta se ha cargado al marido, ¿pero qué dice? Pues, porque sí, porque la estaba engañando y no sé. Y la otra dice, fíjate tú lo que hacen. Eran películas con mucha fuerza. Esas películas que hacían estas estrellas que se veían en una sala. Al principio, digamos, el que fueran las mujeres protagonistas ya era muy importante, porque la mujer no era protagonista de nada, ni siquiera en la ficción. La historia, bueno, los griegos, Medea y eso, ¿no? Es decir, hay mucha mujer. Sí, pero hacían a nivel, no sigue de plañidez. Sí, claro. Tú te das cuenta que salvo la mujer del director